¿Qué onda, amigos de Voz de Tierra Firme? ¿Cómo están? Estamos aquí en el centro de Tlalpan, con nuestros amigos de Morena, Alfonso, Uriel, que van por el distrito 14 o están en la contienda por el distrito 14 federal para nuestra delegación. Entonces, pues como lo hemos hecho en otras ocasiones, a fin de que la gente pueda conocer cuáles son las propuestas y la trayectoria de los candidatos, porque a fin de cuentas hay que votar por quien realmente nos represente en el Congreso. Como siempre lo he dicho, creo que el voto es por la persona, más que por un partido, es por la persona, por el trayecto que tiene trabajando y por lo que ha hecho y por lo que propone hacer. Y con base en eso, los ciudadanos podemos decidir de manera acertada quién queremos que esté en el Congreso y quién realmente va a representarnos en la Cámara. Entonces, pues, gracias por estar aquí. Utilizamos este micrófono en esta ocasión porque vamos a subir el video a YouTube. Entonces, por eso tenemos nuestro microfonito o microfonote, ¿no? Gracias. Bueno, yo soy Alfonso Ramírez Cuéllar, soy el candidato a diputado federal del Distrito 14. Pues creo que tenemos muchas posibilidades de ganar, estamos muy contentos por la respuesta de todas las vecinas, de todos los vecinos, y pues vamos muy bien. Creo que nuestra ventaja en estos momentos, como la ventaja de Morena en todo el país y en toda la ciudad, es una cosa sorprendente, el apoyo, la simpatía, el anhelo de cambio que tiene la mayoría de los ciudadanos, un enojo, pero también una gran esperanza de que las cosas cambien a partir del 1 de julio. Y tenemos a Uriel también por aquí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, pues yo soy Javier Uriel Aguirre, nací aquí en Tlalpan, tengo 36 años viviendo aquí en la delegación, en la colonia Lomas de Padierna. Pues tengo la fortuna de ser la fórmula con el licenciado Alfonso Ramírez Cuéllar. Pues desde luego estamos buscando realizar un cambio, como lo dice nuestro eslogan, un cambio verdadero, de raíz, que se siente y que se vive en las familias mexicanas. No es solo el encono de lo que se tiene que hablar. Hace mucho tiempo, pues nosotros los ciudadanos de Tlalpan escuchamos mucho del desarrollo económico, de desarrollo de empleos, de mejoras de empleos, pero la verdad es que se ha descuidado por completo la agenda social. Y si tú no atiendes la agenda social, obviamente no tienes ningún sustento, ninguna plataforma para atender ningún otro proyecto. Por eso nosotros nos basamos a un proyecto alternativo de nación que viene dirigido por nuestro líder nacional Andrés Manuel López Obrador. Por eso hay candidatos con un palmarés muy importante como el de Alfonso, como el de la doctora Patti, y desde luego nosotros desde la candidatura del distrito más importante en cuestión de votos, es el que más votos aporta a la elección. En el 2006 fuimos el primer lugar, obviamente cuando Andrés estuvo contendiendo a la presidencia, y pues nos encontramos muy contentos, muy alentados de que en cada evento, de que en cada visita pues la gente manifiesta su apoyo por nuestro movimiento, ¿no, Poncho? ¿Nos puedes comentar un poquito respecto a tu trayectoria en el ámbito político, para que sabemos, bueno, qué hay atrás de Alfonso Ramírez Cuéllar, ¿no? Bueno, yo quiero comentar que desde hace mucho tiempo Claudia Sheinbaum y yo y muchos otros, pues iniciamos una lucha por la defensa de la educación pública, por garantizar que los estudiantes pobres pudieran tener acceso y mantenerse en las universidades, en el Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue una lucha difícil, pero fue algo que nos formó con valores, con principios, con una decisión de cambiar y hacer que México pues sea un país con justicia, con muchas oportunidades, con prosperidad. Luego se vino la crisis de 1994, decidimos pues defender a cientos de miles de familias en todo el país. Los banqueros andaban sopiloteando y pretendiéndose quedar con sus propiedades, con las tierras, con los departamentos de aquellas familias que tenían créditos hipotecarios, de muchos empresarios que estaban temerosos de perder su equipo, sus establecimientos mercantiles. Fue una lucha que dimos muy fuerte contra lo que Andrés Manuel llamó la gran estafa del siglo, que fue el FOBAPROA y todo el quebranto bancario. Y pues nos sentimos muy contentos con esa experiencia porque logramos
conservar el patrimonio familiar y productivo de millones de mexicanos, prácticamente no solo en la ciudad, sino absolutamente en todo el país. Esa fue una crisis muy dolorosa, trajo muchos desastres, destruyó una parte muy importante de la riqueza nacional y puso en peligro el patrimonio de cientos de miles de familias que pues prácticamente fueron víctimas de una estafa. Esa sí fue una estafa maestra, o una gran estafa maestra, pero afortunadamente nosotros con nuestro movimiento pues logramos pues conservar la tranquilidad, la estabilidad, y dimos una lucha contra la corrupción y contra esa complicidad del gobierno y de los banqueros del país. Ahora bien, yo he sido diputado federal, he sido también diputado aquí en la Asamblea Legislativa, hemos luchado muchísimo por los derechos de los consumidores, por establecer pues un freno al abuso de las grandes empresas que tienen el control monopólico en la telecomunicación, en el mercado agroalimentario. Hemos peleado muchísimo contra los que practican la usura y cobran grandes tasas de interés y comisiones por los servicios financieros. Tengo una experiencia, creo que buena, para defender a los ciudadanos en el ámbito legislativo. Hemos sido promotores de una relación comercial justa con los Estados Unidos y Canadá, y pues hemos denunciado de manera reiterada absolutamente todos los abusos, la corrupción. Hemos dado una batalla, yo creo que muy importante, en defensa de los ciudadanos. Ahora, sí nos gustaría que nos comentaras cuál es la chamba de un legislador, porque bueno, a veces la gente, no toda la gente está informada y no sabe qué hace un legislador, cuál es la labor como legislador, y de una vez por ahí que nos digas qué propuestas podrías tú o tienes contemplado ya subir a la Cámara para discusión y pues tratar de aprobarlos para mejorar nuestro nivel de vida como mexicanos. Bueno, pues la Cámara de Diputados pues es la más importante, porque pues ahí es donde se aprueba el presupuesto que año con año se debe gastar en el país. A mí me ha tocado ser de los responsables en la elaboración del presupuesto cuando Fox por primera vez vetó una resolución de la Cámara. Expulsamos la injerencia de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, ejercimos el poder autónomo de los diputados para que el presupuesto saliera de acuerdo a las necesidades del país, y nuestra responsabilidad ahora pues tiene mucho que ver con lo que Andrés Manuel y Morena han estado planteando. Algo que es indispensable es la decisión que tenemos de que ningún muchacho se quede sin entrar a la universidad. Vamos a tener mayoría en el Congreso y vamos a legislar, a hacer las modificaciones constitucionales necesarias para que el gobierno tenga la responsabilidad y asegure que todos tendrán educación universitaria, y al mismo tiempo también vamos a atacar las causas de la deserción de cientos de miles de jóvenes, principalmente en preparatoria y en los primeros años de las escuelas superiores, y que es una deserción producto de carencias económicas muy fuertes, de la pobreza en la que viven sus familias, de la imposibilidad de costear los estudios, y vamos a crear todo un sistema de infraestructura en comedores, en gratuidad en los servicios de transporte, y al mismo tiempo pues se van a establecer residencias también para que muchos jóvenes pudieran ahí establecerse como en los internados y en las casas de estudiante que existían con anterioridad, que permitía que los hijos de las familias más humildes pues llegaran a terminar una carrera superior. Se va a establecer el salario de los estudiantes para que sobre la base de un desempeño académico adecuado pues ellos no sufran ninguna de los
consecuencias que se están, que lo están llevando pues a que abandonen la escuela. Es decir, nuestra prioridad es esa. No vamos ya a escuchar malos informes de los rectores en el sentido de impedir el acceso a casi 150,000 estudiantes que querían entrar a estudiar una carrera en la universidad, en el Poli o en la UAM o en las instituciones de educación superior de provincia. Vamos a hacer realidad la garantía y la obligación del Estado por otorgar educación universitaria. Son luchas que hemos dado siempre, nos falta coronarla con la conquista de que el acceso a la educación superior sea universal, plena, gratuita, pública y laica, y en esa estamos empeñados y esa es una de las cosas más importantes que yo creo que vamos a legislar en los próximos 3 años. Javier, ¿quieres agregar algo? Pues sí, a mí me parece que siempre puntual Alfonso en lo que dice. Desde luego, el apéndice del proyecto es en todo momento una inversión. Evitar y a toda costa anular el saqueo que hemos venido proyectando y viviendo durante ya décadas, sobre todo hablando en el tema de Tlalpan. Yo me enfoco en esta parte, porque mira, administraciones pasan, administraciones vienen y van, y la verdad es que el presupuesto no se ejerce de manera responsable, no se ejerce de manera transparente, todo lo contrario. La vida de los tlalpenses va en decadencia, hablamos probablemente de un proceso de descomposición en cuanto a la calidad de los servicios y a la calidad de vida, y desde luego nosotros tenemos que apoyar muy fuerte para que obviamente haya los recursos necesarios del Congreso Federal en nuestro caso, con Alfonso en la representación, y se vengan dando todos estas inversiones que queremos. Por ejemplo, hablando en el básico, en el activo más importante que tenemos como seres humanos, que es el tiempo. Muchos tenemos como idea de que el tiempo es dinero, pero en realidad el tiempo es vida, y nuestra vida la estamos dejando todo el tiempo en la movilidad. 2-3 horas para cualquier mandadito, 2-3 horas para cualquier asunto profesional, para cualquier asunto personal, y no es posible que obviamente ante este panorama estemos desperdiciando el activo más importante. ¿Qué viene como proyecto para mejorar la movilidad? Vienen muchísimos proyectos. Ya se vivió con Andrés Manuel proyectos de vanguardia, con la construcción del segundo piso del periférico, que ahí está y está funcionando muy bien y es gratuito. Ya se vivió también ahora el planteamiento de la doctora Claudia, que quiere venir a plantear un cablebús. Eso va a mejorar muchísimo para la situación de movilidad aquí digamos en la zona alta de la Jusco, en la carretera Jusco-Picacho, pero también va a abonar en temas de seguridad, porque obviamente los tlalpenses vamos a tener la opción de llegar más temprano a nuestra casa, de llegar más temprano a hacer nuestras tareas, vamos a dejar de vivir tanto estrés de movilidad, vamos a tener la opción de invertir nuestro tiempo para ser mayormente productivos, y te decía desde un principio, tenemos que invertir nuevamente en el desarrollo social de nuestra delegación, recortando el gasto público, como lo van a proponer nuestros legisladores. Vamos a tener el recurso suficiente para invertir también en la educación, pero en la educación en todo su espectro, no nada más en la instrucción académica. Aquí en Tlalpan no tenemos impulso hacia el deporte todavía. Se trabajó mucho en la administración de Claudia Sheinbaum, se recuperaron muchos espacios, muchos deportivos, pero todavía no hay un centro de formación para pugilistas, para futbolistas, para basquetbolistas. Entonces, te decía en un principio, nuestro proyecto básicamente está en inversión. Actualmente con las administraciones anteriores solamente había pérdida, había fuga, había merma. Tenemos documentos importantes en donde se demuestra cómo una obra que valía 10 millones de pesos la justificaban en 20 millones de pesos. Y pues obviamente nunca alcanzaba el recurso, ¿no? Otra de las propuestas, hablando de recortar el gasto público, pues no es posible que nuestro Congreso local de 66 integrantes se gaste casi la misma cantidad de millones que se gastan 700,000 habitantes en Tlalpan. Entonces, todo esto es como la parte medular de nuestro proyecto, ejercer de manera responsable los recursos, no solo los recursos económicos, también los recursos humanos, también los recursos políticos y apoyar mucho a la cultura. A ver, otro tema que me parece como, al menos muchas personas nos preocupa, es el campo, ¿no? El apoyo al campo es indispensable, uno, para tener suficiencia alimentaria en el país, para que nuestros campesinos vivan, tengan un nivel digno de vida.
pero todo se queda como en la distribución, ahí se quedan las ganancias, los campesinos siempre están abajo, e incluso ya las tierras están áridas últimamente. Entonces sí me gustaría saber, y bueno, en ese sentido, eso implica en nuestros pueblos originarios de Tlalpan, que todavía tenemos zonas rurales. Entonces me gustaría que hablaran qué tienen contemplado en ese sentido, obviamente al ser federales a nivel nación, qué propuestas se puede generar, y también los usos y costumbres de los pueblos originarios, que también es algo que genera la cohesión social suficiente para defender ellos sus propias tierras, sus propias tradiciones, y son nuestras raíces, y también es esa cultura de la que los demás nos alimentamos cuando visitamos un lugar, ¿no? Entonces las zonas rurales son muy importantes porque además del bagaje cultural que puedan tener, tienen el aspecto y la responsabilidad de alimentar a los mexicanos, y también yo creo que está la responsabilidad de nosotros o de ustedes como legisladores proteger el nivel de vida de estas personas, ¿no? Bueno, la Cámara de Diputados aprueba una cosa que se llama Fondo de Capitalidad, que son una serie de recursos extraordinarios que van para la Ciudad de México, y creo que ya llegó la hora de que se salde una deuda muy grande que se tiene con Tlalpan. Este Fondo de Capitalidad pues debe no solamente incrementarse, sino también restituir lo mucho que Tlalpan le otorga a la ciudad. Tlalpan es generadora de agua y es generadora de oxígeno, es generadora de la posibilidad de un desarrollo sustentable. Aquí es la delegación más grande con la mayor cantidad de suelo de conservación, con una base agrícola pequeña pero aún significativa. Entonces la Federación está obligada a restituirle a Tlalpan mucho de lo que Tlalpan le otorga al conjunto de la Ciudad de México. Esto va a ser algo que peleemos con mucha fuerza. Claudia Sheinbaum lo peleó, luchó mucho por ese fondo de ruralidad. Hubo una negativa y un obstáculo permanente de Mancera, pero creo yo que ahora que vamos a tener mayoría en el Congreso, que vamos a tener la jefatura de gobierno de la capital del país y la presidencia de la República, Tlalpan pues va a verse beneficiada, porque por primera vez en la historia del país se le puede restituir muchísimo de lo que otorga, de lo que da Tlalpan, que es algo valioso, que tiene que ver con la vida, porque estamos hablando de agua y estamos hablando de oxígeno, y creo que Patricia Aceves pues yo estoy seguro que va a hacer valer este derecho, y Claudia también, que siempre ha luchado por estas cosas, pues ahora también va a ser una aliada muy importante, y va a ser un punto fundamental en el Congreso. Ahora, has tocado un punto para nosotros muy importante, que tiene que ver con los alimentos y el precio de los alimentos. Yo en lo particular desde hace tiempo he venido organizando y peleando porque haya una justicia hacia las personas que producen alimentos, y sobre todo haya un trato también justo a casi 120 millones de consumidores, porque lo que hoy ocurre es que se sacrifica muchísimo al productor y se abusa permanentemente del consumidor. Es un consumidor sin derechos. Somos millones de consumidores que no teníamos quien nos defienda. Estamos totalmente golpeados, y en el precio de los alimentos vamos a poner una atención especial, porque buena parte de los mexicanos, millones de mexicanos, no tiene para comprar la canasta básica, y los precios que existen en el mercado del huevo, de la leche, de la carne, de muchas frutas y verduras, del frijol, incluso la tortilla, son precios totalmente distorsionados, porque hay un poder monopólico de 2 o 3 grandes empresas también que imponen estos precios contrarios al bienestar de millones de consumidores. Entonces, afortunadamente con Andrés Manuel López Obrador
está una persona de gran conocimiento que va a ser el próximo secretario de Hacienda, es el doctor Carlos Ursúa. Con él hemos trabajado muchísimo la denuncia de cuál es el margen de ganancia que tienen los grandes grupos que controlan la intermediación y la distribución, y es un margen excesivo, vergonzoso, inaceptable, que empobrece muchísimo a las familias más necesitadas y que destruye la capacidad de tener una alimentación sana y al alcance de cumplir con lo que dice la Constitución, que debe, la alimentación es un derecho constitucional, debe ser suficiente, nutritiva, de buena calidad, accesible y a precios justos. Esa va a ser una de las cosas más importantes que nosotros vamos a pelear en el Congreso, hacer realidad este derecho a la alimentación, para que haya justicia a la gente que produce y sobre todo para detener el abuso que se desata contra millones de consumidores, que genera pobreza, pero que también genera desnutrición, que provoca graves problemas en la salud y sus derivaciones con los problemas de obesidad y de diabetes, que ya prácticamente se han convertido en una verdadera tragedia, en una epidemia que está provocando incluso muchos más muertos que la guerra contra el narcotráfico. Entonces el tema de la alimentación va a ser algo que a nosotros nos ocupe buena parte del tiempo, hacer realidad ese derecho que tienen todos los mexicanos a una alimentación realmente sana, saludable y suficiente. Ligado a este tema de la alimentación, obviamente viene los recursos que tiene el trabajador, cada una de las personas. ¿Cómo se puede homologar un salario si tenemos un tratado de libre comercio? Realmente homologarlo. Bueno, aquí tenemos una prueba muy contundente, porque se acaba de publicar un estudio muy minucioso, muy profundo, donde se hace una evaluación de los 10 años últimos de la lucha supuesta contra el hambre y contra la pobreza, y resulta que el número de pobres ha aumentado. Y el golpe más severo es al ingreso de las familias. Casi somos 60 millones de pobres en el país. La clase media está siendo destruida sin piedad. Se acabaron los sueños de prosperidad y los anhelos porque existiera una movilidad ascendente. Y el problema más fuerte, como tú dices correctamente, es en el ingreso. Y tiene que ver con los precios tan altos que se nos cobran en los bienes y servicios, tiene que ver con los gastos excesivos en los medicamentos y en las consultas, en el costo del transporte, y en el salario miserable que se les paga. Nosotros hicimos un estudio y pues solamente el 1% de los muchachos que trabajan gana 20,000 pesos. Solo el 4% gana 12,000, y estamos hablando de que el 95% de los jóvenes que están en un empleo en estos momentos en el país gana menos de 5,000 pesos mensuales. Entonces es una generación totalmente golpeada, sin certeza, sin seguridad para construir un patrimonio, imposibilitada realmente a formar una familia. Es una generación que estamos destruyendo cuando nos deberíamos sentir orgullosos y proteger este bono demográfico que ya lo quisieran muchos países del mundo, y aquí en México pues se torna como una generación que es sometida a vivir en condiciones de precariedad y de salarios miserables y de inseguridad en el empleo. Es una generación de jóvenes también sometida a la violencia, con cientos de miles de muertos, desaparecidos los muchachos, una generación que se está destruyendo. Por eso para Morena la parte de la atención a los jóvenes es la columna vertebral que se va a impulsar con el nuevo gobierno, tanto en la ciudad como en el país y particularmente
en los órganos del Congreso de la Unión. A ver, Uriel, si quieres ahorita agregar algo más al respecto a esto, y una pregunta, dices, eso es a nivel federal, obviamente se generan las leyes. Ahora, ¿cómo como diputados federales, estando en la Cámara, qué beneficios pueden generar para su entorno inmediato del lugar que representan, ¿no? El Distrito 14 pues es Tlalpan, es una parte de Tlalpan. Desde el Congreso, ¿qué pueden hacer para mejorar el entorno inmediato ya muy particular de su distrito electoral? Eso que tú planteas, la pregunta es muy buena y además es muy extensa. Es un espectro magno, porque desde luego que debemos de empezar por el entorno, como dices tú, el que nos toca representar. Y hablaba Alfonso y hablabas tú del tema del costo de los alimentos, y todo tiene que ver y va ligado también con la violencia. Los niveles de violencia que estamos alcanzando hoy pues son altísimos. El 2017, ya se ha dicho muchas veces, el año más violento en la historia de nuestro país. Seguimos teniendo pérdidas irreparables de personas que son asesinadas, que son secuestradas, los delitos crecen ante la falta de oportunidades, obviamente, de empleos dignos y bien pagados. Desde luego todo esto se justifica, como planteaban ustedes desde un principio, con los grandes monopolios y acaparadores que van y agreden a la producción del campo, los que alcanzan a producir, porque es real que no todo el campesino puede producir, no nada más por el apoyo que recibe o por la falta de pecunia para invertir, sino que también las condiciones climáticas han cambiado y muchas de las regiones no tienen acceso a agua, aún teniendo ríos cercas, aún teniendo el líquido hídrico ahí a la mano. Entonces, ¿qué pasa cuando viene un aumento a los energéticos, cuando viene un aumento al combustible? Pues desde luego que todo se encarece. Se encarece, no nos vamos tan lejos, Peña Nieto todavía recibió el combustible a menos de 13 pesos, 12.60 y tantos, dijo que no habría aumento a la gasolina, y hoy la gasolina está en 18 y tantos y se especula que va a llegar a 20 y tantos pesos, ¿no? La premium ya casi alcanza los 20, ¿no? Entonces, todo esto pues nos habla de una devaluación diferida, Alex, una devaluación que ha sido también alcahueteada, y digamos las cosas como son, pues por los representantes del PRD, por los representantes que hoy están unidos con el Frente, que son un mismo frente, con el PAN, con ese movimiento panista que representa la traición a México, y no solo eso, sino la condena que vivieron y que hemos vivido durante muchos años con esa guerra declarada al narco, en donde también tenemos muchas pérdidas económicas, en donde tenemos la ausencia del inversionista también extranjero porque no hay seguridad. Desde luego que la reforma hacendaria también ha impactado mucho hacia la inversión, no nada más extranjera, sino la inversión local. No nos olvidemos, Alex, que nosotros, por ejemplo, aquí en Tlalpan, somos autogeneradores. Sabemos muchos que fuimos precursores en el comercio y que hoy estamos siendo muy atacados por el monopolio extranjero y por el monopolio mayor, por esas cadenas que vienen y quieren exterminar el comercio local. Entonces, es todo un espectro, por eso decimos nosotros que necesitamos cambiar y transformar la vida pública del país, terminar con esa política clientelar. No hay nada que le haga más daño a una sociedad, Alex, que las dependencias. Una dependencia a una adicción, a un mal desarrollo, a una política clientelar que nos ha enseñado particularmente el Tlalpan, y eso es lo primero que vamos a combatir. Los diputados buena onda que ya pasaron por este cargo, los diputados que vienen y que regalan un juguete y que dan una despensa y que dan fiestas y entretenimiento para las personas, y que en realidad no han hecho una propuesta que tenga sustento y que algún tlalpense diga, mira, ante esta iniciativa yo me vi beneficiado y las condiciones de vida son mejores, como dices tú, mi ingreso ha aumentado, no hubo un aumento de los ingresos, no, todo lo contrario, ¿no? Apoyaron a las reformas estructurales que han venido y han perjudicado de manera magna. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo, Alex? Que tenemos una política en donde yo compenso al regalar del dinero del mismo contribuyente, del dinero del mismo tlalpense, un juguetito, una despensa, y ¿qué es lo que estoy justificando anticipadamente, Alex? Pues un abandono gubernamental, porque ese dinero no sale de mi bolsillo. Hay personas que dicen que llevan 28 años sirviendo en Tlalpan, y yo te diría, ese recurso que están regalando, ¿de dónde viene si ellos mismos dicen que se han dedicado a servir a Tlalpan? Entonces, en temas de violencia también tenemos que trabajar mucho en recomponer el tejido social, pero es muy importante pues que los tejedores, nosotros los que tejemos el tejido, dejemos de desperdiciar nuestro tiempo en grandes traslados, dejemos de desperdiciar nuestro tiempo en el malestar social y empecemos a invertirlo. ¿Por qué? Porque mira,
Aquellos que somos referentes, que representamos un proyecto, nos vemos muy involucrados en fundamentar la violencia. Es el caso, por ejemplo, de Hugo Hernández, ¿no? Hace un ratito, aquí tenemos el video, estaba borrando las pintas de Patti. Ahí estaba su camioneta, tenemos el video. Entonces, no es posible que manifieste constantemente un encono y un rechazo hacia la mujer, sobre todo porque hace unos días llamó chachas a las señoras que hacen el empleo doméstico. Y no se vale porque es un empleo muy digno. De hecho, él ya tiene una denuncia en el CONAPRED, ya se la percibió y ya tiene medidas cautelares. Igual, abusa pintando bardas por todos lados. Si nosotros vemos un dirigente que desde el principio se manifiesta con excesos, Alex, y cuando está buscando la oportunidad de dirigir los recursos, imagínate el día de mañana cómo lo va a hacer cuando ya esté empoderado y teniendo el pleno uso de la cuota de poder. Entonces tenemos que transformar la vida pública del país. Tenemos que ser representantes, primero que nada, que estemos sobrios, que sepamos cómo se debe de invertir el dinero para que genere utilidades, y esas utilidades de la gente que tributa se vean invertidas en calles, en seguridad, en buenos salarios para los policías, en buenos transportes, desde luego. Otra traición más y algo que afectó también de manera masiva y que asfixia la economía de los mexicanos, sobre todo de los de la ciudad, pues ha sido este aumento al metro, ¿no? Hoy los gastos aumentan, los costos aumentan, pero la calidad de los servicios disminuye. Entonces dime, no hemos hecho la tarea, como decía el licenciado Alfonso, 60 millones de pobres, no lo hemos podido disminuir a 20, a 30, todo lo contrario, sigue en aumento la violencia. Entonces no se ha hecho nada de trabajo político, económico, social y cultural, no se ha invertido, todo lo contrario, se ha saqueado. Y ahora nosotros, que somos gente que representa a Tlalpan, gente que nos mantenemos de nuestros propios ingresos, que trabajamos como todos, que hacemos la campaña y que vamos visita casa por casa, pues entendemos el sentir de la gente y la gente lo dice. Ya vamos a elegir nosotros, porque muchas veces nos hemos confiado, vienen y nos hablan bonito y vean la calidad de vida que tenemos. No tenemos agua, por ejemplo. A mí me gusta que planteen el proyecto de captación pluvial y que justifiquen el cambio climático, desde luego que ante el calentamiento global pues es mayor la cantidad de centímetros cúbicos de agua que caen por segundo, eso lo entendemos desde luego, y que se ven rebasados nuestros resumideros, y que proponemos también sistemas de captación pluvial. Pero antes de proponer sistemas de captación debemos de asegurarnos que el agua no se privatice, es un derecho humano y es un derecho constitucional. Entonces todo eso es lo que quiere Morena, defender los derechos, hacer buenas inversiones, a la educación te decía hace un rato, romper estereotipos, eliminar esa mirada fija en donde dice que si no estudian o trabajan los muchachos no sirven, como decía también muy puntualmente Alfonso. Debemos de realizar una inversión en la educación, pero una inversión sustentable y además tangible, que haya más universidades, que haya más preparatorias, para que cuando 100,000 estudiantes presenten el examen, no sea una burla y no sea un pretexto que 90,000 no son aptos, que no pasan el examen, y 9,000 solamente sean los que tienen ingreso y tienen acceso. Esto es algo dramático, se pierde un bono demográfico importante, pero también no hay otras opciones, no hay inversión a la cultura, a la música, al arte, al deporte. Por eso te decía hace un rato, tenemos que transformar la vida pública y tenemos que tener mucho cuidado cuando tomemos una decisión para saber qué tipo de dirigente vamos a elegir. Pues, no sé. ¿O sigo yo? ¿Sigues tú? Sigo yo. Fíjate que yo sí, respecto a lo que comentas, por ejemplo, de las fiestas o los regalos y todo esto, yo sí en su momento, el pasado día, desde el año pasado, del Día de Reyes, yo vi que nuestra administración, ustedes saben, soy de Morena, he sido de izquierda desde el PRD, desde antes con el ingeniero Cárdenas, soy un cuate que siempre está a la izquierda. Desde antes que todo el mundo se volteara a Morena, yo fui de los primeros que se volteó a Morena, porque realmente creo en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Mi voto definitivamente siempre lo he hecho, va a ir por él. Pero también siempre he dicho que hay que ser críticos con nuestro propio partido. Y creo que el más crítico con nuestro partido siempre que transmito soy yo, a pesar de que milito en él. Y me gustaría también que los del PRD lo hicieran. Qué lástima que ellos no trato de sembrar esa semilla para que cambiemos. Creo que somos de izquierda, tanto el PRD como Morena, venimos de una misma cuna, somos gente con una misma ideología. A fin de cuentas, hasta los panistas, con un modo de ver diferente las cosas. A fin de cuentas, lo que queremos es construir un mejor país y generar felicidad para nuestra gente. Creo que ese es el principal motor que todo político debe tener, ¿no? Yo estoy en contra, por ejemplo, de las descalificaciones cuando nos dicen peje zombies o cosas así. Uno dice,
pues chingada, ¿no? Yo no soy peje zombie, yo tengo mi criterio, ¿no? Vamos. Y por ejemplo, algo bueno, regresando a este tema, sí me parecía triste que el Día del Niño no hubiera fiestas en Tlalpan, que no hubiera Día de Reyes, que era una tradición completa había magos, había payasos para los niños, había regalos para los niños, aunque fuera un juguete muy sencillo. Y esta administración, salvo ya este año lo implementó, pero sí lo dejó de lado, y eso me parece muy triste. Y para mí, el político que hace eso, claro, no, eso no es su chamba es legislar y su chamba es gobernar, pero dentro de ese ámbito de hacer de nuestro país una fiesta, de dar alegría, creo que no se puede dejar de lado este tipo de festejos, este tipo de cortesías para los ciudadanos, porque además son tradiciones, ¿no? Yo estoy convencido de eso, o sea, impulsar las fiestas de los pueblos originarios me parece sumamente importante. Sí, y te digo, y hasta estas fiestas, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando era niño y veías, ya ponían la carpa el Día del Niño y entregaban juguetes, o el Día de las Madres hay un baile. Creo que es una tradición que no se debe de perder, porque el ingreso que tengan los políticos como diputados, como senadores, como jefe de la alcaldía, es el mismo, pero sí creo que debe de no perderse esa tradición de festejar con el pueblo. A fin de cuentas, nuestra tradición desde el periodo prehispánico es la fiesta, ¿no? Entonces, yo sí, en ese sentido, considero que debe de continuarse, ¿no? Yo, por eso fui muy puntual, Alex, cuando dije la política clientelar. Mantener las costumbres que son raíz de la cultura, desde luego, es importante porque nos dan identidad. Exacto. Nos dan identidad y nos describen, desde luego, como dices tú, ante nuestros ancestros, de tradiciones que además unifican también y fortalecen el mismo vínculo entre los ciudadanos. Pero te voy a decir una cosa, mira, cuando uno va visitando casa por casa, ya la gente lo manifiesta, te vuelvo a repetir, que sea una fiesta, que sea un festejo incluyente, que sea para beneficio, para acrecentar los momentos gratos y de felicidad de nuestros pequeños, en este caso tú citabas el Día del Niño, pero que no sea una condición para el voto. Por eso decía yo la política clientelar. Porque ahora que vamos a la casa por casa y recorremos las cosas, dice, aquí vienen y nos ofrecen a cambio de voto. Y lo podemos demostrar. Ayer yo pasé por Acancé y vi que estaban cargando los juguetes en una camioneta, quien yo te hablo. Pero no es el tema, no es central en ese tema, sino todo lo contrario. Te decía, dicen cuando vas en la visita, yo ya no quiero juguetitos, yo quiero mejor movilidad. Yo ya no quiero fiestas, yo quiero seguridad. Yo quiero que mis hijos puedan tener un impulso para que entren a la universidad. Es eso a lo que me refiero. Porque bueno, vamos a las fiestas, pero ahora, como tú dices, siendo autocrítico, platícame una iniciativa de algún diputado federal que ya haya pasado en el Distrito 14, que nos haya beneficiado de manera exponencial como ciudadanos. Fíjate que, bueno, esa es charla, pero algo que sí comentaba es, el PRD lleva 20 años gobernando esta ciudad. O sea, aquí el PRD no le puede echar la culpa al PRI ni al PAN de los baches, del mal transporte público, no puede echarle la culpa. O sea, Barrales no puede decir, por culpa de Felipe Calderón, esta ciudad está mal. No, está mal por los gobiernos de izquierda, que se fueron, yo lo decía, dices, yo trabajé en los programas de mejoramiento de vivienda que implementó Andrés Manuel, aquí en Tlalpan, cuando hacíamos mantenimiento a las escuelas, y había presupuesto para las escuelas. Dices, cada año había como 250,000 pesos para el mantenimiento a menores escuelas. Ahorita que fue el temblor, yo me ofrecí de manera voluntaria, hice una brigada, si te lo recuerdas, visitamos las escuelas de Tlalpan de manera gratuita, así en buen plan, y los maestros, los directores nos decían, hace 4 o 5 años que no recibe mantenimiento mi escuela. Y estás hablando de que dices, eso fue el PRD hace 5 años, hace 4 años fue el PRD. Dices, pero neta, ahorita es nuestro gobierno que no generó el presupuesto para dar mantenimiento anual a las escuelas. Entonces, creo que pues ahí sí venimos tanto los de Morena con mucha gente, porque Morena está conformado por gente que fue del PRD, ¿no? Dices, entonces, pues ahí como que todos traemos la culpita, y eso yo sí lo asumo como que es una responsabilidad de la izquierda de volver a retomar el camino, de no seguir privatizando como Mancera, y desde Marcelo Ebrard lo empezó a hacer, no seguir privatizando nuestra ciudad, y generar realmente programas que ayuden a nuestra ciudad.
Eso, o sea, soy bien crítico con el PRD y con Morena, porque Morena está formada por mucha gente. Y yo veo gente que trabajó en el PRD y es gente bien valiosa, pero también veo gente que no es muy valiosa y que está en Morena de arribistas, la neta. Y eso, yo cuando los veo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo puede estar este cuate aquí? Y me indigna, ¿no? Y dices, pero no puedes hacer nada al respecto porque tampoco no te quieres echar todas las broncas encima, ¿no? Entonces, creo que siendo autocríticos, tanto cosas positivas sí hay, por ejemplo, el programa de Andrés Manuel es la mejor opción para este país, definitivamente estoy convencido de ello, pero sí hay que sanear un poco a la gente que está en Morena, al igual que los del PRD tienen que sanear su propia casa, ¿no? Perdón. Sí, nada más que hay una diferencia muy grande porque en todos lados hay gente buena. El problema es que en el PRD la gente mala es la que tiene el control y se ha generado un bandidaje de una casta que se ha enriquecido hasta la saciedad. Los candidatos del PRD en Tlalpan son verdaderos bandidos porque saquearon las delegaciones, se han hecho millonarios con el tráfico de las licencias de construcción y haciéndose de la vista gorda con los usos del suelo, generando un desorden y una anarquía y una irracionalidad en el desarrollo urbano. Entonces la descomposición del PRD también se dio por su cercanía con el gobierno de Peña Nieto. Prácticamente avaló la totalidad, es el PRD el que avaló el gasolinazo, es el PRD el que avaló las principales reformas que están afectando muchísimo a nuestro país. Es decir, el PRD no tiene cara para andarse parando en ningún lado hablando de justicia, porque por eso los candidatos del PRD aquí en la delegación no son capaces de ir a platicar con las familias y darle la cara. Ellos se andan dedicando a comprar los votos, queriendo lucrar con las necesidades, con el hambre de las personas. Ellos no andan como nosotros tocando casa por casa, no andan platicando con las familias, no tienen ninguna cosa que platicar porque ellos ya cayeron en el cinismo y en el saqueo, en el bandidaje, se han hecho millonarios con el robo del presupuesto y con el robo del dinero de los contribuyentes. Es una casta de bandidos inmensamente peligrosa que está en Tlalpan, que está en Coyoacán, que está en Álvaro Obregón, que está en la Venustiano Carranza, que está en la Gustavo Madero, verdaderos gángster, que le hacen mucho daño a la vida política de la ciudad, y porque ven a la capital como si fuera un negocio, ven a nuestra ciudad como si fuera un botín, y por eso la ciudadanía se hartó. Los vecinos ya llegaron a la conclusión de que es necesario que este cambio se dé el 1 de julio. Creo yo que efectivamente Morena tendrá que ser muy congruente con lo que dice. Si vamos a ganar la presidencia de la República y la mayoría del Congreso, y en Tlalpan tenemos un apoyo ciudadano muy grande, nosotros debemos ser responsables de tener un comportamiento ético, de garantizar la honestidad en nuestro actuar político y como funcionarios, y de resguardar lo que la gente está pagando como impuestos todos los días, es decir, la protección del presupuesto, haciendo un gobierno eficiente. Que hay peligros, que hay gente de todo tipo, puede ser, pero Morena como partido tiene que actuar con mucha actitud, con una conducta donde los valores de justicia, los valores de honestidad, los valores de eficiencia en el servicio público y de defensa sobre todo a los grupos más vulnerables esté presente de manera cotidiana. Peligros hay muchos, pero yo creo que Morena tiene esta gran oportunidad de ser responsable con lo que está diciendo y llevar hasta las últimas consecuencias el manejo honesto de las administraciones. Así es. Y fíjate, Alex, que, por ejemplo, hablando en sentido concreto,
de una situación real, como lo dice Alfonso. No podemos estar equivocados casi 20 millones de mexicanos que hoy están respaldando el proyecto de Morena, porque esa es la cifra. Necesitamos un cambio. Así es, necesitamos un cambio, una. Y dos, yo te digo, o sea, no es posible esto, mira, son excesos, vean. Esto es en campaña, o sea, esto es un exceso, es un abuso de todas las bardas de Tlalpan nada más. Nosotros, y te lo digo, y se lo digo a todos nuestros amigos aquí del auditorio que amablemente nos están escuchando, cuando vamos a las casas, la gente nos pide las lonas. Nosotros no damos dinero, no necesitamos tapizar incluso, porque la gente sale y dice, yo estoy convencido con el proyecto de Morena y vamos con todos los candidatos de Morena. Vamos por este cambio verdadero y no va a ser ese cambio cuando yo ejerza mi sufragio nada más. Va a ser ese cambio a partir de ese momento, porque hoy la sociedad es muy participativa. O sea, la sociedad ya no se queda callada. Tú llegas y el diagnóstico ya lo tienen, es muy fácil el diagnóstico. Pobreza, inseguridad, movilidad y el agua, ¿no? La salud, por ejemplo. Hablemos de este sexenio, una ausencia de inversión a la salud. Tenemos el Hospital Ajusco Medio, abandonado totalmente, no tiene insumos, no tiene medicamentos. Los médicos prefieren irse. Y después volvemos al tema. No hemos generado economía en el país. Tres, que quede claro, yo tampoco sí, ya nada más para terminar, tres son las vías de riqueza para hacerse rico aquí. Tres son las vías de hacerse rico en el país, las vías de hacer economía magna en el país. Uno son los comerciales, los medios de comunicación. Dos son las refresqueras, publicidad, las refresqueras. Y tres son las concesiones de gobierno. Es decir, no nos hemos reinventado, estamos a más de un siglo de retraso, Alex. No ha habido inversión, como decías tú, al campo. No, ya hablamos de la inversión, no ha habido, es una ausencia de inversión total. Y por eso la gente hoy dice, vamos con el cambio, no vamos a continuar manteniendo. A ver, te lo pongo así de sencillo cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo al frente de la izquierda, de la única izquierda que ha existido, cuando estuvimos en el PRD, tuvo sus niveles de aceptación y de simpatizantes más altos en la historia. ¿Lo recuerdas? Sí, por supuesto. Cuando se va Andrés Manuel, el PRD hoy está luchando por mantener su registro en muchas entidades. Yo siempre he dicho que esta ciudad no es del PRD ni de Morena, es de Andrés Manuel, porque tuvo el mejor gobierno que ha tenido esta ciudad en muchísimos años. Pues sí, lo que yo quiero es llegar al Congreso para establecer una serie de medidas que lo dignifiquen. Vamos a acabar con los moches, porque el moche es una pérdida para el presupuesto de casi 100,000 millones de pesos. Este es un ingreso que los diputados se llevan de manera alevosa, de manera totalmente arbitraria. Es un sobresueldo. A partir de este acto de corrupción llamado moches, los diputados incrementan de manera desproporcionada el salario del legislador. Entonces eso lo vamos a quitar. Vamos a ir a fondo nosotros en cambiar la Constitución para que al presidente de la República se le puedan fincar responsabilidades penales por actos de corrupción. Los priistas y el PRD volvieron a cancelar la posibilidad de retirar el fuero. Va a ser una batalla que nosotros tengamos que continuar, porque el fuero se ha pervertido y se ha convertido en una cobertura para hacer una serie de atrocidades y de actos ilícitos, en el entendido de que no recibirán los castigos los políticos y los funcionarios, y sobre todo pues le vamos a poner mucha atención al problema de la seguridad pública. Vamos a constituir esta Guardia Nacional de la que ha hablado Andrés Manuel, pero sobre todo vamos a tener gobierno, porque lo que ha hecho Mancera y Peña es un desgobierno total. Los delincuentes saben cuando no hay gobierno, y ellos saben perfectamente que los gobiernos de Mancera y Peña son gobiernos totalmente corrompidos, con los cuales se pueden hacer cómplices para apoderarse de muchos territorios y para sembrar el terror y la inseguridad en nuestras calles y en nuestras colonias. Este va a ser el tema fundamental que vamos a manejar, y en la ciudad pues se va a acabar esa idea de que la ciudad es un botín. Mancera en todo ve negocio.
En el tránsito ve negocio con las fotomultas, ve negocio con las verificaciones, y luego y lo que vamos a insistir nosotros es en destruir este cártel de los inmobiliarios. Es una casta de políticos vinculados al PAN, al PRD, que se han hecho millonarios con el tráfico de las licencias de construcción, se han hecho multimillonarios con la violación a los usos del suelo, se han enriquecido hasta la saciedad y al mismo tiempo han generado un caos urbano, una crisis de movilidad, han saqueado los recursos como el agua y han expulsado a muchas familias pobres y de clase media de las colonias tradicionales. Entonces este desarrollo urbano tan irracional que se ha desatado como fiebre con Mancera y con la mayoría de los perredistas en la Asamblea Legislativa tiene que cambiar. Tiene que haber, y esa es la apuesta, un desarrollo con sustentabilidad, resolver esta crisis en el tránsito, garantizar que el agua llegue, que se cumpla lo que dice la Constitución. Entonces yo creo que vamos a hacer muchas cosas. El PRD terminó su ciclo, posiblemente pierde el registro, lo que lo está salvando es su alianza con el PAN, pero yo creo que en Tlalpan el PRD va a perder su registro. Aquí, según las encuestas que tenemos, no saca la cantidad necesaria para conservar el registro. Hay un repudio absoluto al bandidaje desatado por el Partido de la Revolución Democrática aquí en esta delegación. Pues para ya cerrar, nada más quiero decirte, Alex. bueno, para que también lo incluyan, dos iniciativas que vayan a subir al Congreso para discusión. Claro, ahorita. Y con lo que guste Claro. cerrar. Bueno, mira, yo nada más quiero despedirme y qué bueno que Alfonso señala esta parte. Cuando estuvimos en la administración anterior a la doctora Claudia Sheinbaum, te lo digo por experiencia, se lo digo a la administración, a aquellas perredistas, por eso es tanto el enojo, Alex, porque nos atacaban, nos extorsionaban, había un padrón y pasaban mes con mes a cada uno de nuestros negocios y dábamos un dinero para que nos dejaran trabajar. También hubo una invasión masiva del monopolio de estas tiendas de autoservicio que quiero que sepas que por tienda elimina 30 tiendas del comercio local, gente que es oriunda, que es fundadora, que genera economía interna y además invierte y reinvierte aquí. Y nos acecharon mucho. Cuando llegó Claudia se acabaron los moches. Y los otros estuvimos y hemos tenido reuniones con empresarios de aquí de la Jusco, del Distrito 14, y lo señalan abiertamente. Se acabaron los moches y queremos un gobierno que nos deje trabajar, no que nos dé impunidad, no que nos dé privilegios, pero sí que sea cercano, que no llegue nada más porque el anuncio de ruta de evacuación se puso de lado, sanción o móchate. Eso se terminó, y así como se terminó en Tlalpan, y así como se terminó aquí, se va a terminar en todo el país, porque vamos a luchar muy fuerte contra la corrupción, a partir de la dignificación, como dice bien Alfonso. Y bueno, pues dos propuestas que quieras plantear. Pues ya las hemos mencionado. Queremos que a partir del 1 de enero haya una garantía del acceso de todos los jóvenes a la educación universitaria, que se termine con este flagelo de los cientos de miles de rechazados, una garantía también para restablecer un salario justo hacia millones de jóvenes que trabajan en condiciones verdaderamente miserables, y además creo que una de las grandes batallas que tenemos que dar en el Congreso es la lucha en contra de la corrupción. Las iniciativas son múltiples, tienen que ver desde las reformas a la Constitución, nuevas leyes, penalizar más el comportamiento de los funcionarios que caigan en ilegalidades. La lucha contra la corrupción va a ser el eje central de la presencia de Morena en el Congreso de la Unión y en los distintos gobiernos. Pues yo los invito a votar por Andrés Manuel López Obrador. Cerramos con un anuncio. No se lo esperaban, ¿verdad? Yo sí los invito a que razonen. Sí, soy imparcial. Sí es razonar nuestro voto, saber por qué vamos a votar. Sabemos que si queremos un cambio, o sea, dices, si comes zanahorias, pues seguirás desechando zanahorias. Entonces queremos que este país sea diferente, tenemos que cambiar de manera radical. La próxima semana tenemos la contraparte, tenemos la entrevista con Héctor Hugo, también con Toño Patiño y parte de sus candidatos.
Con Patricia Cebes pues ya también platicamos, entonces pues próximamente seguiremos en las transmisiones. Gracias por seguirnos y un abrazo a todos, amigos. Bueno, pues a todos los amigos de Voz de Tierra Firme, hoy Alejandro Vivanco, decirles que razonen muy bien su voto, como lo ha hecho la mayoría de los mexicanos. Acuérdense, mismas decisiones, mismas consecuencias, mismas rutas, mismos destinos. Aquí está el cambio verdadero, aquí tenemos un candidato de lujo. Alfonso. Muchas gracias por escucharnos y por participar en esta conversación. Sale, pues andamos en contacto, gracias y cenen rico y pórtense muy bien, ¿vale? Hasta luego.